posteriormente compartimos. Jorge, tú me dices por qué se me desapareció el compartir en Facebook. No sé. No sé porque eso no es función de Zoom, sino es función de algo que tú manejas allá. Bien, bueno. Esperemos a ver qué pasa. Entonces, acá lo ponemos y tú me dices cuándo quieres que podamos iniciar para dar la bienvenida. Bueno, yo voy saludando aquí a las personas que van llegando. Muchísimas gracias por estarnos acompañando nuevamente el día de hoy en esta segunda trilogía de espiritualidad programada por nuestro miembro de Junta Directiva, el reverendo Jorge Espinel. Aquí el doctor Marvin y la doctora Norma y el doctor Jorge, yo les voy contando que los están saludando de varias partes, desde Corrientes, desde Guatemala, desde México. Hay varias personas pues conectadas. Tenemos dentro del listado que se nos une mucha gente de Chile también, de Costa Rica y de Colombia, por supuesto, pues que es el país que está organizando este webinario. La Asociación Cuidados Paliativos de Colombia les da la bienvenida. Recuerden que tenemos un último webinario que es en el mes de noviembre. Ese webinario en el mes de noviembre lo vamos a estar promocionando durante el mismo mes, o sea, probablemente última semana de octubre, primera semana de noviembre lo empezamos a promocionar para que puedan inscribirse todos. Igual con estos listados que tenemos de personas que se han inscrito, pues les podemos compartir la información. En noviembre también tenemos nuestro webinar, que es el último de cierre de fin de año, donde se hará una exposición con la doctora Liliana de Lima y con la doctora Tania Pastrana, donde van a socializar todo la última investigación que está publicada, que a algunos de los asociados les compartimos a través de los correos con los cuidados paliativos en Colombia y cómo va el desarrollo de los cuidados paliativos en el país. Probablemente para las personas que estén por fuera también se pueden tomarlo como referente y acompañarnos en ese webinario, pues va a estar abierto para que todas las personas que estén interesadas puedan inscribirse. Sin más preámbulos, entonces le doy la bienvenida al doctor Jorge Espinel, que es la persona que va a conducir este webinario y va a estar acompañándonos durante todo el tiempo. Bienvenido, Jorge, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Hola Marta, muchas gracias a Socopac por esta gran invitación y sobre todo muchas gracias a nuestros dos invitados. Tenemos dos invitados de lujo hoy. Quiero darle la bienvenida al doctor Marvin Delgado. El doctor Delgado es paliativista del MD Anderson Cancer Center. Es un gran investigador y un gran estudioso del tema de espiritualidad en clínica y ha publicado numerosos artículos donde explora este tema. Y en el 2019 recibió el premio Jewish a la excelencia en el cuidado espiritual de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, precisamente en celebración de esta gran trayectoria en este trabajo. Bienvenido, doctor Marvin Delgado, un placer tenerlo acá con nosotros. Le
Le doy también la bienvenida a la doctora, a la licenciada Norma Colauti. Norma tiene una maestría en bioética y es psicóloga de profesión. Norma es la asesora del Hospice Casa de la Bondad y es además docente universitaria. Norma es psicóloga por formación y asesora espiritual por formación y corazón. Bienvenida, Norma, a esta conversación. Qué gusto tenerte acá. Una cosa que es importante que nos une a los tres es que los tres pertenecemos a la Comisión de Espiritualidad de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Esta comisión pues ha estado haciendo bastante trabajo en el área de espiritualidad. Uno de esos, yo creo que la mayoría de ustedes lo conoce, es el documento de competencias del cuidado espiritual, y pues hay que decir que Norma y Marvin fueron parte integral de la producción de este documento, así como los otros miembros de la comisión. Y sin más presentaciones, pues los dejo a ustedes con Norma y Marvin. Norma, todo tuyo. Voy a compartir pantalla. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto para mí poder participar de este encuentro latinoamericano, por lo que vemos que hay personas de distintos países, así que para mí es un gusto. Y quiero agradecer la convocatoria que hace la SOCUPAP a través de la doctora Marta Franco, y a través del reverendo Jorge Espinel. En principio, yo voy a hablar en estos primeros momentos de lo que entendemos por espiritualidad y lo que es el cuidado espiritual que el equipo puede brindar. Y luego seguirá. Norma, discúlpame un momento, se me olvidó una cosa importantísima y es esta. Las preguntas las vamos a invitar a una conversación, vamos a tener bastante tiempo para conversación, entonces a medida que Norma vaya hablando, si se les va ocurriendo cualquier pregunta, váyanla anotando, y cuando ella termine, vamos a leerlas en el chat y se las voy a ir transmitiendo a Norma para tener un momento de conversación. Después vamos a tener la conversación con Marvin y vamos a hacer lo mismo. Discúlpame por la interrupción, Norma, disculpa. No, está bien, lo iba a decir yo, pero es importante, sí, que ustedes pueden hacer preguntas, comentarios, aportes, de manera de que se pueda enriquecer más aún este tiempo que estamos compartiendo. Quería entonces decirles que, así como a ver, nos ha convocado la ASOCUPAP, también nos convoca esta persona que posiblemente muchos de ustedes la conozcan, Cicely Saunders, británica, enfermera, trabajadora social, finalmente médica. Ella creó el nuevo hospice, el moderno hospice, el St. Christopher Hospice en Londres, y ella fue la que dio comienzo a lo que fueron los cuidados paliativos. Entonces me parece que también ella nos convoca, porque vamos a ver que ya en los años 60 ella hablaba de espiritualidad. Norma, no está pasando tu presentación. ¿La puedes parar de compartir y volver a compartir? Bueno. Vuelvo a compartir. Por favor. ¿Ahora? Pasa. ¿En qué? Está todavía en la primera. Sí. ¿Pasa la segunda? No sé por qué no pasa la segunda. A ver, vamos a poner reanudar presentación. A ver, ¿ahora se ve? Sigues en la primera. ¿Pásala a la segunda? La pasé en la segunda. No se ve. Si me permites, entonces yo la hago por ti. Entonces, quítala y yo comparto pantalla. Bueno. Sí, no sé qué está.
pasando. ¿Ya estás compartiendo? Estoy, sí. Bien. Listo. Bueno, sale muy pequeña la imagen. De pronto la manera como tú tienes la pantalla puesta. Bueno, pero se ve bien. ¿Y está en pantalla completa? Sí. Sí, ¿no? Ahí, Perfecto. Ahora sí. listo. Entonces, ¿pasás la otra? La siguiente. Esta es la segunda. Bueno, entonces, ay, Jorge, esta es la segunda. Ella, No, a ver, ahí está Cicely. La siguiente. la siguiente. Bien. No lo- Como todos ustedes saben, Cicely Saunders acuñó el concepto de dolor total, ¿no? Que incluía no solo el dolor físico, sino que también incluía los aspectos psicológicos, emocionales, sociales y espirituales. Y estoy hablando de la década del 60, ¿no? Fíjense qué importante es esto porque lo vamos a retomar después, lo vamos a comparar con nuevas definiciones de espiritualidad. Ella dice que la experiencia total del paciente comprende la ansiedad, la depresión y el miedo, la preocupación por la pena que afligirá a su familia, y a menudo la necesidad de encontrar un sentido a la situación, una realidad más profunda en la que confiar. La siguiente. Entonces, el modelo de cuidados paliativos basado en este es un modelo biopsicosocial y espiritual. Allí he puesto la referencia tomando, volviendo a los orígenes de lo que fueron los cuidados paliativos, esta concepción de una mirada integral del enfermo y de sus familiares, ¿no? Y además, este modelo incluye que el cuidado tiene que estar centrado en el paciente, para lo cual necesitamos conocer cuáles son sus necesidades para responder a ellas, pero también sus recursos para hacer frente a la enfermedad. Valorar entonces integralmente a la persona enferma, porque la enfermedad no es solo un proceso biológico, sino también fundamentalmente biográfico. Y la muerte no es un misterio, no es un fracaso. Esta es una concepción acerca de lo que es el final de la vida y lo que es la muerte, ¿no? Todavía, si bien todavía sigue siendo vista por algunos profesionales la muerte como un fracaso, desde los cuidados paliativos nosotros decimos que la muerte es la completud de la vida que ha tenido la persona, ¿no es cierto? Y forma parte de la vida, es el proceso final. Y esta es la mirada que nosotros tenemos. La siguiente. Jorge, ahí está. Entonces, uniendo esto que yo quiero rescatar lo que decía Cicely Saunders, porque al principio se integró y se pensó, se comenzó a estudiar lo que era el alivio de los síntomas físicos y fundamentalmente del dolor. Poco a poco se fueron participando e integrando, ¿no?,
otros profesionales como los psicólogos, los trabajadores sociales, los nutricionistas, kinesiólogos, pero podemos decir que recién en estos últimos años ha tomado una mayor importancia conocer y aceptar esta dimensión espiritual de los enfermos. Y he querido tomar entonces este concepto, esta definición de espiritualidad de las muchas que hay, para que vayamos entonces viendo qué significa esto, qué queremos decir cuando decimos un acompañamiento espiritual. Y esta definición es del año 2018, que dice que la espiritualidad es un aspecto dinámico e intrínseco de la humanidad, a través de la cual las personas buscan un significado, un propósito y una trascendencia última. Y experimentan una relación consigo mismo, con la familia, con los demás, con la comunidad, con la sociedad, con la naturaleza, con lo significativo y lo sagrado. Y la espiritualidad se expresa a través de las creencias, los valores, las tradiciones y las prácticas. Fíjense que aquí se ha tomado, de alguna manera, de esta concepción de que nos hablaba Cecilia Sanders, que eran los cuidados paliativos, ¿no? Porque habla de la relación consigo mismo, la relación, la preocupación que ella hablaba, la preocupación del enfermo por la familia, y darle un sentido a este sufrimiento y a esta situación que estaba atravesando, ¿no? La siguiente. La siguiente, Jorge. Entonces, me parece que es fundamental, ¿no? Que de entrada nosotros podamos distinguir entre lo que es la espiritualidad y lo que es la religiosidad. Lo religioso, ¿no?, tiene que ver con las creencias, ¿no?, la fe, ¿no?, con la adhesión a un grupo, uno pertenece a un grupo religioso, con la aceptación y la participación en los distintos ritos y ceremonias religiosas, y en general todas las religiones tienen la esperanza de una salvación, que puede ser vista de distintas maneras, pero está presente en todas las religiones. En cambio, cuando hablamos de espiritualidad, como decíamos antes, hablábamos de el propósito y el sentido que tenemos en la vida. ¿Qué es lo que me hace a mí sentir que mi vida tiene un propósito? ¿Qué recibo yo del mundo y qué quiero dejar en el mundo? ¿Qué valores me mueven a mí en mi vida? ¿Y qué es lo que para mí trasciende, está más allá de mí mismo? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque de repente se acercan a nosotros pacientes que pertenecen a una religión, y entonces acompañaremos ese proceso respetando su religión. Pero también ustedes saben que se acercan a nosotros muchos enfermos o familiares que no pertenecen a ninguna religión, que son ateos o agnósticos, pero sin embargo sí son espirituales, porque tienen un propósito en la vida y además creen en algo más allá de ellos mismos. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser la naturaleza? Lo sagrado. ¿Qué puede ser lo sagrado para estas personas? La naturaleza, la ciencia, el arte en general, la música, la pintura, la escultura, la familia, la profesión. Entonces, todo esto sienten que los trasciende y que de repente es el propósito que encuentran para vivir. Y esto es muy importante porque nosotros hablamos de espiritualidad, o sea, la aceptación de todas las personas, porque desde la concepción que tenemos de que somos seres espirituales, somos personas espirituales, vamos a escuchar cómo cada uno vive su propia espiritualidad. Porque al mismo tiempo que la espiritualidad es universal, porque decimos que somos seres espirituales, es vivida en forma individual. Y entonces, al acercarnos a un paciente, vamos a escuchar cómo la vive, cómo vive esa persona la espiritualidad. La espiritualidad al final
de la vida tiene que ver con estas preguntas existenciales que se hace toda persona, ¿no? Porque este sufrimiento, hay algo más allá de esta vida, ¿por qué me pasa esto? ¿No? Quiero encontrarle un sentido a mi sufrimiento, en fin. Estas preguntas existenciales son las que nosotros acompañamos a través de el acompañamiento espiritual. La próxima. Entonces dijimos, ¿no?, que la espiritualidad tiene que ver con estos tres ámbitos: la relación con uno mismo, con los otros y con lo sagrado. La próxima. Si por acá pregunta si se puede ser una persona espiritual y no religiosa, es lo que acabo de decir, ¿no es cierto? La religión puede ser un camino de expresión de la espiritualidad. Pero hay personas que sin pertenecer a una religión, sin embargo, tienen una espiritualidad, ¿no? Porque cuando hablamos de espiritualidad y en relación a uno mismo, hablamos del sentido, de poder integrar en nuestra vida distintos aspectos que por allí están disociados para llegar al final de la vida, es donde más se puede observar, ¿no es cierto? Poder llegar a comprender lo que ha sido nuestra biografía, a quienes hemos sido, a lo que hemos hecho, a lo que somos en la actualidad, para tener una mirada comprensiva y compasiva de nosotros mismos, ¿no? ¿Cuál es aquel propósito íntimo, despojado de todo lo exterior? Digamos, ¿no? Cuando uno se pregunta, ¿y quién soy yo? Fuera de ser psicóloga, casada, con familia, con una profesión, sacando todo eso, ¿quién soy yo como persona? A eso apunta la espiritualidad cuando decimos la relación con uno mismo, ¿no? La siguiente. En cuanto a la relación con los demás, ¿no? Cuando hablamos en relación a los demás, hablamos del entorno, hablamos de conexión, ¿no? Entonces, la posibilidad desde la espiritualidad, vivir el entorno y mirarlo con una nueva mirada, reconocernos que somos parte de una comunidad, que además tenemos relaciones fraternas con todos los seres vivos, incluyendo las plantas, los árboles, los animales, porque todos formamos parte de esta casa común y a la cual debemos cuidar, así como vamos a tener una mirada compasiva con nosotros en un aspecto, también tener una mirada compasiva hacia los demás. La siguiente. Y el otro ámbito, decíamos, la otra dimensión es la relación con lo trascendente, ¿no? Aquello que está más allá de nosotros mismos, en qué nos sostiene nuestra vida, cuál es nuestra ancla a la cual nos unimos o nos sostenemos en los momentos difíciles y no solo en los momentos difíciles, ¿no? Entonces, mirar más allá de nosotros es mirar a lo que consideramos sagrado. Y como decía antes, ¿no?, lo sagrado es muy amplio desde la mirada espiritual de una persona. Puede estar en distintos ámbitos. Si eso es lo que le da esperanza en la vida, confianza en los demás, confianza en la vida, gratitud hacia la vida, ¿no? Entonces, todo esto es lo que hace a lo trascendente. La siguiente. Entonces, aquí retomo nuevamente qué decía Cecily Saunders en los años 60, ¿no? Que cuáles eran las necesidades de los enfermos. Tener conocimientos, decía ella. Tener conocimiento, y nosotros sabemos que tenemos que ser competentes en nuestro trabajo de cuidados paliativos, de la misma manera que competentes en brindar un acompañamiento espiritual. Jorge les nombraba ese
documento que hicimos sobre las competencias para el cuidado espiritual. Porque uno va a brindar un cuidado espiritual, pero que no depende solo de la voluntad. Importan los conocimientos que uno tenga. Importan también el desarrollo de habilidades, especialmente en el ámbito de la comunicación. Pero también, decía ella, los pacientes esperan de nosotros la compasión. Brindarle un lugar de confianza, brindarle seguridad, que ella sienta, los pacientes sientan que nosotros vamos a estar con ellos hasta que su vida acabe, hasta su fallecimiento, y más aún, más allá del fallecimiento del enfermo, acompañando a la familia en el duelo. Estar allí, como decía ella, estar ahí, presente. Lo fundamental en la espiritualidad es nuestra presencia, escuchando compasivamente, pero acompañando, muchas veces en silencio, pero acompañando, y que los pacientes puedan tener la seguridad de que van a contar con nosotros cuando nos necesiten. La siguiente. Entonces, en función de esto, ¿qué es el acompañamiento espiritual que todos ustedes, como nosotros, que formamos parte de un equipo de cuidado espiritual, de cuidados paliativos, cuál es este cuidado o este acompañamiento espiritual que podemos brindar? Y fíjense que dices, el que puede brindar cualquier integrante del equipo, ¿no? Usar instrumentos de tamizaje, que no sé si hoy se podrá conversar el tema después, no Marvin, pero si no es poder incluir la mirada espiritual en los enfermos. Preguntarles qué es lo que los sostiene, ¿no? En qué confían en estos momentos, ¿no? Si tienen alguna religión, si pertenecen a alguna religión, y si no, a qué acuden para ser sostenidos en esto, ¿no? Entonces, este primer tamizaje es muy importante poder realizar, y lo puede realizar cualquier persona del equipo interdisciplinario, pero también que pueda empezar a quedar en la historia clínica, ¿no? Estas pautas de cuidado espiritual. Siempre fundamentalmente respetando las creencias, los valores de los enfermos. Y finalmente, cuando se necesita un cuidado espiritual específico, poder tener a quien derivar para ello, para que se lo brinde, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos interesa en estos momentos es poder brindar una formación espiritual para poder brindar un cuidado espiritual general, que es lo que puede hacer cualquier integrante del equipo interdisciplinario, ¿no? Bueno, esta primera parte, este pantallazo de lo que es la espiritualidad y un cuidado espiritual general es lo que me invitaron a participar. Y después, bueno, estoy abierta a las preguntas que quieran hacerme, ¿no? Norma, hay dos preguntas. La primera es, ¿cómo afectan las creencias la espiritualidad? ¿Cómo afectan las creencias? La espiritualidad, sí. Las creencias en la espiritualidad. Sí, como la entiendo yo, es qué efecto tienen las creencias en la espiritualidad. Bueno, dijimos nosotros de que la espiritualidad tiene que ver también con las creencias. No sé si se está refiriendo a creencias religiosas. Me gustaría saber si se refiere a creencias religiosas. Gerardo, si estás ahí, pues, si no, pues contéstala como te parezca. Estoy, Jorge. De lo religioso y de lo espiritual, de lo religioso. Sí. Doctora Norma, buenas tardes, desde Buenas Colombia. tardes. Gracias. Es que su merced en la primera presentación o en las primeras presentaciones de la diapositiva hacía una separación entre lo espiritual y lo religioso.
Cuando usted hablaba de lo religioso, hablaba de creencias, adhesiones, celebraciones, etcétera. Y cuando hablaba de lo espiritual, hablaba de propósito, sentido y valores. Mi pregunta es, ¿en lo espiritual no estarían las creencias? Y creo que hay una compañera que también está escribiendo en el chat referente a esa relación entre Sí, espiritualidad y creencias. sí, sí, en dos sentidos. Porque dije que para aquellas personas creyentes, ¿no? Que tienen la creencia en un Dios, sea el Dios que sea, de cualquier religión, ¿no es cierto? Este, la religión es vista como el camino de expresión de la espiritualidad, ¿no? Pero también hay personas que sin pertenecer a una religión tienen creencias. Sí, claro, tiene que ver con aquellas creencias que le dan un sentido a su propia vida. Y en eso es que yo nombraba que podía ser distintas cosas, ¿no es cierto? Distintas creencias. Puede ser creer en la profesión, creer en la familia, creer en el arte. Digamos, en la espiritualidad se trata de tener una creencia en aquello que va más allá de uno mismo, ¿no? Que tenga que ver con la trascendencia de uno mismo, con lo más íntimo de uno, pero también lo que nos trasciende. Y en ese sentido, por supuesto, que las creencias forman parte de la espiritualidad. Perfecto. Y rápidamente, Norma, hay una pregunta, gracias, que dice que si se puede ser religioso y no espiritual. Bueno, eso puede ser, hay algún autor que habla de cómo es vivida la religión, ¿no? A veces la religión, les decía antes que cuando hablamos de espiritualidad y en estas distintas dimensiones, entra mucho los valores y entra mucho en juego la compasión, la empatía y la compasión. Y hay autores donde dicen, una de ellas es una autora, una médica española, Isabel Rodríguez, que ella dice que a veces la religión, cuando es vivida de un modo muy castigador, un Dios castigador, una religión muy estricta, muy basada en lo malo, en el maligno, en los pecados, se puede convertir en algo negativo para la expresión de la espiritualidad, en el sentido de que la persona puede, por ejemplo, no aceptar aquello que es distinto a uno mismo. Y cuando nosotros hablamos de espiritualidad, también hacemos referencia a la aceptación de la diversidad, ¿no? La aceptación de las creencias de la otra persona. Podemos no estar de acuerdo, pero sí respetarlas, y aceptarlas. Y entonces, en esos casos, la religión, ¿no? Impide, de alguna manera, la expresión de lo que llamamos espiritual en el sentido de esto de tener una mirada compasiva hacia los demás y respeto hacia las creencias de los demás. Perfecto, Norma. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por las preguntas. Shirley, veo que tienes una pregunta acerca de instrumentos. Mi sensación es que de pronto el doctor Delgado la va a contestar. Entonces dejémosla para el final y en este momento le damos la palabra al doctor Marvin Delgado. Muchas gracias, Norma. Y al final siguen anotando las preguntas porque vamos a tener otro momento para conversar. Gracias, Marvin. Bienvenido. Gracias, muy amables. Es un verdadero placer y honor estar aquí con ustedes compartiendo un poco, queridos hermanos latinoamericanos. Este es un tema definitivamente que me apasiona y que pues lo vivo todos los días cuando miro a mis pacientes y cuando lo vivo. Voy a compartir esto. Voy a tratar de hacer como el balance entre lo experiencial y también lo que hay en la literatura, ¿verdad? Entonces, para que como clínicos sepamos de que esto no es una ciencia así suave, sino que realmente hay algo que lo hace, que lo apoya, ¿verdad? Para poder decir, sí, esto vale la pena hacerlo y ayuda bastante a los pacientes, definitivamente. Y ahorita les comparto. Y yo creo que ya se mira, ¿verdad?
Si no se mira, me avisan. Sí, sí, señor, ya está bien, dale. Bueno, entonces el día de hoy lo que vamos a tratar de hacer es tratar de describir cuál es nuestro rol como miembros del equipo, ya sea de cuidado paliativo o de miembro del equipo médico, cómo podemos aliviar el sufrimiento espiritual o cómo podemos dar un poquito de cuidado espiritual en pacientes con enfermedades avanzadas en general, tratar de describir algunos de los resultados en la investigación relacionada a la espiritualidad y la religiosidad, y además algunas de las intervenciones. Obviamente, recuérdense que tenemos 30 minutos y pues eso sería un curso de como de 3 días, entonces vamos a darle las perlas. Un paciente, les cuento, le comparto un paciente que tuve en la unidad de cuidado paliativo. Tenía una enfermedad ya muy avanzada, múltiples tratamientos. A pesar de eso, pues el paciente se seguía deteriorando. Lo trasladaron a la unidad, ya no le dieron más quimioterapia y pues el enfoque de su cuidado era su confort y su calidad de vida hasta que el momento de muerte llegara, ¿verdad? Él era viudo, su esposa precisamente había muerto hace 2 años de cáncer, precisamente en esa unidad donde estaba ahora, y él estaba viviendo con una de las hijas. Él tiene 2 en total, tenía 2, y había sido tratado por depresión con 2 antidepresivos, bupropión y citalopram. El señor pues presentaba mucho dolor, dolor severo en espalda, problemas respiratorios, fatiga, problema de bienestar general. Y pues se sentía depresivo, aunque no tenía ninguna idea suicida o no había tentado él para quitarse la vida. Cuando estaba yo pasando visita y me senté a la par de él y digo, ¿cómo está viviendo todo esto que está pasando, ¿verdad? ¿Cómo lo está afrontando? Y cómo está su espíritu. Yo generalmente a todos los pacientes les pregunto cómo está su espíritu, independientemente de la religión, independientemente de la creencia o si creen o no creen, pero es interesantísimo que la gente responde bien a todo. El paciente me dijo, se me queda viendo y me dice, el dolor es horrible y realmente no lo aguanto. No me siento en paz. Es que no aguanto nada de esto. Creo que me voy a morir pronto y pues no sé. Le pregunté si tenía miedo a la muerte y me dijo que sí. Cuando le pregunté si era miedo a la muerte per se o el proceso de llegar a la muerte, pues me dijo, pues no sé, yo creo que las dos. Y me dijo, mi alma me duele. Nosotros hacemos una escala del ESAS, pero ahora le agregamos 2 ítems, que es la angustia financiera y el dolor espiritual. Y el dolor espiritual se define como dolor profundo en tu alma que no es físico, en tu alma o en tu ser que no es físico. Y muy interesantemente, pues 1 y arriba, de 1 a 10, de 0 a 10, 10 es el peor dolor, 0 es nada. El señor decía que tenía 8 sobre 10. Entonces yo le decía, ahora cuénteme un poquito más acerca de ese dolor que tiene. Pues he pecado y pues siento que mi alma estaba sangrando. La verdad es que fue sumamente interesante y pues a la misma vez le llamaba mucho, o sea, me daba dolor también escucharlo, ¿verdad? Y yo me imaginaba esa sangre correr en toda el alma, ¿verdad? Entonces ahí no hay palabras, no hay medicamentos, sino que simplemente estar presente con compasión y seguirlo escuchando, ¿verdad? Entonces yo le decía, ¿qué podemos hacer también para ayudar a aliviar ese dolor en su alma? ¿Qué podemos hacer para aliviar ese sangrado de su alma que tiene? Pues reza por mí, tal vez, no sé, quiero confesarme o bautizarme, no sé, tal vez pedir perdón. Seguimos platicando y yo involucré a mi equipo de consejeros, psicología, y también tenemos capellanes. Incluso el capellán platicó con su pastor. Realizamos una revisión de vida, que era lo que le estaba ayudando a darle un poco de significado en medio de todo lo que estaba viviendo. Reconocer pues todo lo que vivió. Cuando el pastor o el sacerdote llegó a verlo, platicaron en privado y pues definitivamente le ayudó significativamente, al punto de que él estaba con altas dosis de medicina para el dolor y con ansiolíticos y todo. La siguiente semana fuimos capaces de disminuir la medicina del dolor a casi que a la mitad. Él estaba mucho más tranquilo y fue capaz de irse a la casa con el servicio de hospice y murió unas 2 semanas después de eso.
muy tranquilo en su casa, las hijas muy agradecidas con todo el cuidado que se había dado, ¿verdad? Pero eso es lo que vamos, ¿verdad? Él tuvo una enfermedad por varios años, se perdió todo ese distrés espiritual que tenía y realmente era de sentarse y platicar y explorar un poco más lo que estaba viviendo este paciente. Para poder brindar un cuidado paliativo de calidad en general, pues hay ciertas guías y eso es lo que nos lleva a tener una estructura y procesos del cuidado, cubrir los aspectos físicos, los aspectos psicológicos y psiquiátricos, los aspectos sociales definitivamente, y obviamente la atención espiritual, religiosa y existencial, que a la misma vez todo va unido con los aspectos culturales, el cuidado definitivamente del paciente al final de la vida, y todo involucrado en un aspecto ético y legal en la atención, ¿verdad? Teniendo en cuenta todos estos aspectos, definitivamente nos va a ayudar a seguir creciendo y proveer un cuidado espiritual, un cuidado paliativo en general y espiritual de calidad. Nosotros en Latinoamérica, pues somos producto de una mezcla cultural, pueblos indígenas, colonistas, inmigrantes europeos, la migración forzada, la esclavitud de africanos, pues todos estamos influenciados por la origen nacional y la clase social, y definitivamente la espiritualidad y la religiosidad son comunes con los valores culturales de nuestra propia vida diaria, ¿verdad? Y nos sirven como fundamentos y nos dan fuerzas para afrontar lo que estamos viviendo y hacerle frente de cualquier situación difícil. Y también pues forman parte de esas terapias alternativas que también lo vemos en nuestras culturas. El hecho de tener ese calor humano, esa cercanía, esa empatía que tenemos en la relación con los otros, pues ese personalismo, ese familismo también en donde encontramos la familia sumamente importante y parte decisiva también en todas las decisiones médicas que podemos tomar. Y el fatalismo, el pensar de que pues tenemos un destino ya preordenado y que no está bajo el control de uno mismo. Todo esto pues afecta y también está involucrado en el modo de que tenemos nuestra espiritualidad y religiosidad. Hay una relación muy estrecha en todo este aspecto, como les digo, en religiosidad, espiritualidad y el cuidado de nuestra salud, en los hospitales desde el principio, pues ha habido hay capellanía, al principio era católico y luego ya han vuelto de varias religiones o multireligiosos. Hay algo que tenemos que tener en cuenta también en la mayoría de nuestros países, es que hay una fuerte presencia de prácticas chamánicas o nativas, ¿verdad? Como medicinas tradicionales del sanador, que también pues influencian en todos estos aspectos de creencias espirituales y religiosas. Como había platicado, es ese modelo que tenemos que aplicar, el biopsicosocial y espiritual, que todos vamos a asumir toda la totalidad de esa experiencia de vida de que el paciente está teniendo con esta enfermedad, ¿verdad? Y a la misma vez, pues nos da ese manejo interdisciplinario para abordar todas estas atenciones. Y como habíamos platicado al principio, ¿verdad? Es cuando venimos y platicamos acerca de estas competencias de cuidado espiritual que nos proveen para unas guías para poder dar esa calidad en cubrir el desarrollo personal y espiritual y profesional de uno mismo, esa ética del cuidado espiritual que podemos tener definitivamente, la evaluación de necesidades espirituales e intervenciones de cuidado espiritual que podemos dar a nuestros pacientes que están sufriendo, la comunicación empática y compasiva que debe existir definitivamente, y el trabajo de equipo interdisciplinario y todas las relaciones de apoyo y colaboración, y a la misma vez tener esa inclusividad y diversidad en todo aspecto, ¿verdad? Aquí no es solo desde recién nacidos hasta a muy ancianos, no es de gente heterosexual o gays, ¿verdad? Es cuestión de todo, ¿verdad? Es un involucramiento de todo el cuidado de todas las personas. Todos somos seres humanos y merecemos un cuidado clínico y espiritual de calidad. Esto pues nos va a dar mejor interacción, mejor calidad en la relación de comunicación entre nosotros como clínicos y el paciente y el cuidador. Va a haber mejor satisfacción del cuidador. Sí, no peleen, ¿qué les pasa? Y emocional y espiritual, y obviamente mejor satisfacción en el trabajo del clínico y menor fatiga por compasión y el burnout. Y a la misma vez, pues los pacientes van a tener
los cuidadores van a sentir mejor bienestar espiritual y calidad de vida, menor sufrimiento, va a haber un beneficio de un abordaje interdisciplinario. Y en eso es lo que nos basamos en estas competencias de cuidado espiritual de calidad. Y como les digo, pues se aborda en todo aspecto biológico, psicológico, social y espiritual. Los pacientes pues son complejos y pues tienen muchas comorbilidades, muchos síntomas, no solo físicos, sino que también pues hay sexuales, también cognitivos, la ansiedad, la depresión que está presente, la angustia financiera, ese aspecto sociocultural también con la familia y los cuidadores y el sufrimiento existencial y espiritual que puede existir. Toda esta complejidad pues necesita un equipo interdisciplinario para poder ayudar y tratar de cubrir las necesidades multidimensionales que los pacientes pueden presentar, ¿verdad? No solo físico, emocionales, sociales, espirituales, en términos de esperanza, significado, dignidad, fe y religión, ¿verdad? Pero definitivamente la información y la comunicación que debe existir con el clínico. Los pacientes realmente quieren hablar de eso y pues en un estudio que hicimos en un juego de cartas que se llama el Go Wish, se les dan 35 cartas que cada carta tiene un ítem con un deseo que les gustaría cumplir al final de la vida. Se les pide que escojan los 10 más importantes deseos al final de la vida. Lo más interesante en nuestro estudio que utilizamos es que obviamente les gustaron más las cartas que escogerlo de una lista. No crea más ansiedad platicar acerca de esto. Y lo más interesante es que entre los 10 más importantes deseos al final de la vida, y se lo repetimos 2 veces, fue estar en paz con Dios, ser capaz de orar, tener a mi familia conmigo, estar libre de dolor, no ser una carga para mi familia, confiar en mi doctor, mantener ese sentido de humor, poder decir adiós a gente importante en mi vida, tener a mi familia preparada para mi muerte y ser capaz de ayudar a los otros. Esto, independientemente de la religión o de las creencias, es espiritual. Entonces, todo esto, la gente nos está diciendo, sí, es importante que platiquemos y estamos abiertos a esto. Y como habían platicado, ¿verdad? Y los reportes que se han hecho y todo el consenso se ha llevado a que la espiritualidad es ese aspecto de la humanidad que se refiere en la forma en la cual buscamos y expresamos un significado y propósito de vida, en cual pues tenemos esa conexión, ¿verdad? Con el momento, consigo mismo, con los otros, con la naturaleza, con los significados o con lo que nos da significado de vida. Para gente que no tiene religión o que no cree o son agnósticos o ateos, la espiritualidad es preguntarle acerca del significado y propósito de su vida. Esa es la conexión que debemos de buscar. Y pues son áreas de relación, ¿verdad? Conmigo mismo, con los otros, con lo santo, con el medio ambiente, incluso con el mal. Todos son aspectos en los cuales se van cubriendo todas esas relaciones, ¿verdad? Entonces, como ya habían platicado Norma, la espiritualidad es un aspecto mucho más amplio que la religión, pero también la involucra. La religión ya es un constructo de fabricación humana, conceptualización y expresión de espiritualidad. Hay sistemas de creencias y también cuestiones espirituales, códigos de comportamiento ético y de filosofía. A la misma vez tenemos que reconocer que también estas experiencias espirituales pues nos pueden dar también efectos positivos y negativos en resultados o en interacciones clínicas, también en prácticas religiosas como comportamientos. También puede haber algún efecto positivo y negativo en el sentido más que todo de afrontamientos religiosos, ¿verdad? Entonces ver cómo yo reacciono por esto, ¿verdad? Ahora yo he sido muy buena persona, pero ahora tengo esta enfermedad. ¿Por qué Dios ha hecho esto conmigo? Pues me siento que Él me está castigando, me siento muy enojado con Él, ¿verdad? Entonces son modos en el cual el paciente afronta, ¿verdad? Religiosamente pues su enfermedad y muchas veces puede causarle mucho más daño e empeorar la calidad de vida que tiene. Lo más importante que tenemos que reconocer es de que tener cualquier enfermedad que nos afecte nuestra vida nos va a afectar en todo aspecto físico, psicológico, social, espiritual y sexual. Y a la misma vez, pues, nuestro principal propósito es volver esa experiencia de sufrimiento y angustia a una experiencia de totalidad e integridad, ¿verdad? La gente pues realmente tiene muchas necesidades espirituales en muchos aspectos.
lamentablemente menos de la mitad de los pacientes pues se cubren las necesidades espirituales. Y otra de las cosas importantes es de que, como les digo, los pacientes realmente buscan gente que le pueda dar ese apoyo espiritual, especialmente al final de la vida, ¿verdad? La gran mayoría va a buscar a su familia o a amigos cercanos, pero hasta un tercio elegiría el clero y otro tercio elegiría médicos clínicos para un apoyo espiritual. Ahora la pregunta que les hago a ustedes, ¿estamos preparados para esto? ¿Estamos competentes en dar un cuidado espiritual de calidad para estos pacientes? Otra de las cosas importantes es que se ha visto también que pacientes que son ingresados al hospital, en los cuales su religiosidad espiritualidad y religiosidad está presente, pero el equipo médico no les brinda cuidado espiritual o cuidado religioso cuando son ingresados, pacientes terminan ingresados más a la unidad de cuidado intensivo y mueren más en el intensivo, y esto ocurre más en pacientes altamente religiosos o que tienen habilidades de afrontamiento religioso alto, o aquí en los Estados Unidos las minorías étnicas somos latinos y afroamericanos, entonces en los cuales pues hay gran religiosidad y espiritualidad. Pero les digo que gente en los cuales se les da apoyo espiritual en el hospital, pues definitivamente ese aspecto de cuidado agresivo al final de la vida, pues disminuye considerablemente. Hicimos un estudio en pacientes con cáncer avanzado, varias enfermedades, la gran mayoría cristianos. Estamos hablando de Estados Unidos en la parte sur, en los cuales pues hay una gran mayoría que son espirituales y religiosos, muy pocos ateos. La gran mayoría se consideraba espiritual y religiosa y consideraba que esto les daba fortaleza y comodidad, confort para ellos, y a la misma vez les ayudaba a sobrellevar esta enfermedad, y además creían que a sus familiares también les ayudaba a sobrellevar la enfermedad. Recientemente se acaba de publicar este estudio de espiritualidad y religiosidad y dolor espiritual en pacientes con enfermedades avanzadas Latinoamérica. Lo hicimos en pacientes con Chile, en Guatemala y latinos que viven en Estados Unidos. Utilizamos múltiples herramientas para evaluar la espiritualidad, los síntomas, la preocupación, la angustia psicológica y modos de afrontamiento y la calidad de vida espiritual. La gran mayoría, interesantemente, pues hay católicos, hay cristianos no católicos y 2% sin participación religiosa. Definitivamente varía entre la población, y pues sería ideal y sería muy lindo tener representantes de cada país, ¿verdad? Para realmente evaluar todos esos aspectos. Y esa es una de las limitaciones de este estudio también, pero es uno de los primeros que realmente se ha hecho en este aspecto. Es muy importante la espiritualidad en la vida de los pacientes. Les ayuda a sobrellevar la enfermedad, les da fortaleza y les ayuda a los cuidadores a sobrellevar la enfermedad definitivamente. Y en general tenemos que tener presente, ¿verdad? De que da esa espiritualidad, la presencia de espiritualidad da ese bienestar durante el tratamiento de cualquier enfermedad y sobrevivencia. A mí el concepto que me agrada es ponerlo en que es un sentido de la salud en medio de la enfermedad, ¿verdad? Porque en medio de toda esta adversidad que la gente está viviendo, pues al menos tener un lugar seguro en el cual pues pueda seguir avanzando y creciendo o sanando en medio de todo, ¿verdad? Y pues da una protección en contra de la desesperación al final de la vida. En general, pues pacientes que son más espirituales, se ha visto de que son más conscientes de su pronóstico, también les puede ayudar en la toma de decisiones, pero esto es bien importante también reconocer que también creencias espirituales o religiosas, especialmente religiosas, pueden afectar la toma de decisiones de los pacientes, y eso tenemos que estar también presentes y ayudarlos también en ese contexto. Mejor calidad de vida y obviamente mejor el modo de afrontar las adversidades y les ayuda a enfrentar las enfermedades en general, ¿verdad? Claro. Y lo que tenemos que reconocer también es que sufrimiento pues es algo pues que uno lo vive ahora, pero también tiene la preocupación de lo que se pasó, lo que está por pasar. Hay una crisis del significado de vida, es una pérdida del control que uno tiene sobre todo,
y también nos sentimos desconectados con nosotros mismos, con los otros, o lo que nos da significado de vida. Y hay muchas fuentes de este sufrimiento, ¿verdad? Porque hay este sentido de dependencia, falta de sentido de la vida, me siento una carga para los demás, o tengo esa desesperanza, ya no soy el padre que era o el amante que era, ya no proveo lo que le daba a mi familia, me siento emocionalmente irrelevante. Definitivamente, otra de las cosas importantes es que a pesar de ser sumamente espirituales y religiosas, también sufrimos y nos da dolor espiritual, ¿verdad? Y como había platicado, el dolor espiritual se define como dolor profundo en su alma o en su ser, que no es físico. Lo hicimos primero en nuestra población del MD Anderson, 44% de pacientes tenían dolor espiritual con una media de 3/10. Vimos que los pacientes con dolor espiritual eran un poquito menos espirituales y religiosos que los pacientes sin dolor espiritual, y definitivamente había más aspectos de afrontamientos religiosos negativos en pacientes con dolor espiritual, aunque no era totalmente significativo. Y definitivamente lo que sí era significativo era la peor calidad de vida espiritual que los pacientes con dolor espiritual puedan tener. En Latinoamérica encontramos sumamente altos la prevalencia de dolor espiritual, 52%, y esto se correlacionaba altamente con peor dolor físico, peor fatiga, peor depresión y ansiedad, y peor angustia financiera, peor preocupación, se sentía desconectado en general, peor calidad de vida espirituales, las estrategias de afrontamiento religiosas negativas también estaban mucho más altas, y también se relacionaba con peor dolor espiritual del cuidador y depresión del cuidador y ansiedad del cuidador y peor calidad de vida. Algo bien importante de reconocer es que muchas veces que la depresión y la ansiedad están sumamente ligadas al dolor espiritual o el estrés espiritual. ¿Qué fue primero, si la ansiedad, la depresión y luego el dolor espiritual o existencial, o al revés? Realmente no sabemos, pero están conectados. Pero puede haber dolor espiritual sin depresión mayor o ansiedad, pero puede haber un problema de ajuste, ¿verdad? Y puede haber definitivamente ansiedad sin dolor espiritual y viceversa, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante reconocerlo y tratarlo, identificarlo y tratarlo debidamente. Estudio también que se hizo en Chile, en el cual pues la presencia de dolor espiritual afecta la calidad de vida de los pacientes. Esto es sumamente importante también. Esto es con pacientes con enfermedades avanzadas, especialmente cáncer. 67% tenía dolor espiritual de estos pacientes, con peor calidad de vida y un distrés global de síntomas físicos peor que los pacientes que no lo tenían. Múltiples diagnósticos se pueden hacer en términos de dolor o sufrimiento espiritual, como en términos de existencial. La gente puede decir: mi vida no tiene sentido, me siento inútil, sentirse abandonado con Dios u otros, ira contra Dios, preocupaciones sobre la relación con la deidad, si existe, buscar sistemas de creencias que en términos de conflictos o desafíos, ya no estoy seguro si aún creo en Dios o esa conexión existe, ¿verdad? O se pueden sentir con desesperanza o pena o pérdida o culpa o vergüenza de todo lo que está pasando. Hay gente que puede decir: no merezco morir sin dolor. Alguien más puede estar buscando esa reconciliación: necesito que me perdonen, me gustaría que mi esposa me perdone o mi familia me perdone, o me siento aislado de todo lo que he hecho o he estado viviendo, o simplemente ya no puedo orar más. Gente que ora o que reza. También es importante ver cómo están haciéndolo y si le está ayudando realmente o está causando más daño, ¿verdad? Porque gente puede decir: yo rezo y nadie me escucha y todo me sale mal y todo va para peor en mi enfermedad. ¿Qué está pasando, verdad? Entonces, ese es un distrés espiritual que puede estar ocurriendo con nuestros pacientes. En términos de afrontamiento religioso negativo, estos son los aspectos que se pueden cubrir y que podemos identificarlos. Lo más interesante es que no es que nosotros tengamos la solución para esto o la medicina para esto, ¿verdad? Sino que realmente es identificarlo, ayudar al paciente que pueda expresar esto y trabajar como un grupo interdisciplinario para poder ayudar
a disminuir este sufrimiento relacionado a estos aspectos. Y definitivamente, idealmente tener un experto en espiritualidad, en cuidado espiritual o un capellán que se le llama para poder seguir creciendo en todo esto y ayudando a nuestros pacientes. La familia también sufre muchos aspectos, especialmente en lo espiritual. 53% de los familiares en nuestro estudio mostró dolor espiritual. ¿Por qué? Hay muchos factores que afectan el modo en que la familia mira todo esto, la enfermedad del paciente, múltiples tareas que tienen que hacer. Hay una gran carga emocional para prepararse para la pérdida de un ser querido, la mala comunicación también que existe entre los clínicos y los cuidadores o familia, que hacen el estrés mucho más grande. A la familia se puede sentir egoísta con respecto a sus propias necesidades y enfermarse aún más, y puede desencadenar definitivamente pensamientos acerca de su propia mortalidad. En los cuidadores también hicimos este estudio también de espiritualidad y religiosidad, lo más altamente espirituales y religiosos, los cuidadores. Lo más interesante es que el dolor espiritual estaba mucho más alto en ellos, 81%, y también se relacionaba con dolor físico, ansiedad, depresión, ansiedad, angustia financiera, bienestar general y calidad de vida, y también peor afrontamiento religioso negativo. Todos estos aspectos son muy importantes y por eso es que tenemos que cuidar al cuidador también en esa parte. Y recordemos, me encanta la frase esta, el sufrimiento no es una pregunta que exige una respuesta, no es un problema que requiere una solución, es un misterio que exige una presencia. Entonces, con el simple hecho de estar presente, ver a los ojos del paciente, dar ese cuidado compasivo, ese es el primer paso de dar un cuidado espiritual integral y de calidad. Definitivamente cuando hablamos de normas éticas para poder abordar estos aspectos espirituales, no tenemos que hacerlo en forma coerciva, todo tiene que ser centrado en el paciente, tenemos que saber nosotros mismos nuestra propia espiritualidad y no abusar de la confianza del paciente, nada de imponer nuestras propias creencias definitivamente, no tenemos que ir más allá de nuestro nivel de experiencia. Siempre es importante trabajarlo como un equipo. Esto es solo para rápidamente, como les digo, solo para tocarlo brevemente. Se hace un tamizaje espiritual que es sumamente importante, solo para detectar si hay alguna crisis, tiene algún dolor espiritual o tiene alguna crisis existencial o un problema espiritual en este momento o está sufriendo. Si no, cuénteme un poquito más de esto, ¿verdad? Y la historia espiritual es un poquito más detallada. Esto toma un poquito de tiempo, pero no es tan... no consume tanto tiempo. Nosotros como clínicos lo podemos hacer definitivamente y eso es lo que estamos, lo ideal hacerlo, no solo el tamizaje, sino que la historia espiritual. Son un poquito, definitivamente las preguntas siempre son abiertas, tratar de diagnosticar algún problema de sufrimiento espiritual, qué fortalezas espirituales tiene y qué apoyo puede tener el paciente, ¿verdad? Y en la evaluación espiritual profunda, que es la del especialista, como Jorge Espinel, que es un capellán ya entrenado que puede dar cuidado espiritual profesional en estos aspectos, ¿verdad? O capellanes. Es importante tener ese aspecto de competencia y de educación para poder dar ese cuidado espiritual especializado. Yo creo que algo muy importante es ese cuidado espiritual es parte integral de nuestra atención médica y pues lo debemos hacer de una forma rutinaria para hacer ese tamizaje, esa evaluación continua del sufrimiento espiritual y del bienestar espiritual. Todos estamos llamados a hacerlo como equipo. El desarrollo de esta atención pues es respaldado por investigaciones como hemos estado platicando y necesitamos hacer más investigaciones en nuestra propia área, documentar qué es lo que está pasando, ¿verdad? De alguna manera para poderlo también después retrospectivamente analizarlo y ver también cómo podemos seguir creciendo y ayudando a nuestros pacientes. La delegación es importante, tratar de tener algún miembro del equipo que pueda hacerse más especializado en este aspecto y cuidar estos aspectos espirituales. Obviamente todos estamos llamados a dar cuidado espiritual, pero alguien puede hacerlo de una manera más directa y profunda, siempre con una pregunta abierta, escuchamos activamente y empáticamente una presencia compasiva, tratar de incorporarlo creativamente.
la autorreflexión, que es importante, cuidarnos a nosotros mismos, saber dónde estamos parados y seguir creciendo. Y pues tiene que ser una revisión consistente, ¿verdad? Y constante. Yo creo que no solo para seguir ayudando al paciente, sino que también para ayudarnos a nosotros mismos. Todos somos el alma colectiva, yo le llamo el alma colectiva porque todos que tenemos nuestra propia disciplina, todos tenemos nuestra propia espiritualidad, todos tenemos nuestra propia modo de lidiar con la vida, pero a la hora de volvernos ayudar al paciente y mejorar esa calidad de vida, todos nos volvemos una sola alma colectiva, ¿verdad? Y de eso se trata, de seguir creciendo también como equipo. Y de esa manera, pues, cubrimos todas esas necesidades espirituales, emocionales, sociales, físicas, informacionales y la familia en todo este aspecto, ¿verdad? Y vamos desde todos los aspectos de urgencia físicos, de los problemas crónicos, todos los problemas psicológicos y obviamente existenciales, ¿verdad? Entonces, para tratar de ayudar a reconectar lo que está desconectado y pues y tratar de balancear un poquito más la vida para que el paciente pues siga creciendo. Hay otras intervenciones que se puede hacer, eso poco a poco se va a ir discutiendo, ¿verdad? Y pues dependiendo también de cómo esté el paciente y la disponibilidad de agarrarlo, ¿verdad? La oración, como les digo, es un momento importante para muchos de los pacientes, ver cómo lo está tomando esa oración, si les está dando alivio o no. Eso es una forma de relajarse, estar tranquilos y concentrarse en buenas cosas. Otro tipo de intervenciones como el mindfulness, también dependiendo de la gente que lo aborde o que lo quiera tener, se puede utilizar. Tai Chi, Yoga, Qigong, imágenes guiadas, pues podría ayudar en cierto modo. Hay mucho estudio por hacer en estas intervenciones y dolor espiritual o distrés espiritual. Yo creo que es importante seguir creciendo. 2 minutos más solo para, este es un estudio que hicimos en profesionales de cuidado paliativo en Latinoamérica, miembros de la ALSP. Bien interesante el estudio, lo hicimos con 235 miembros de 20 países de Latinoamérica, 67% fue la respuesta, que no estuvo tan mal, 58% éramos médicos, 19% enfermería, 12% psicología y otras disciplinas en general. Y el tiempo de trabajo era más o menos de 9 años. La gran mayoría se considera espiritual y un poquito menos religioso. También pues consideraba la espiritualidad que era sumamente importante y les ayudaba también a lidiar con los temas de la vida diaria, ¿verdad? Otra de las cosas importantes es de que les daba confort y fortaleza y les ayudaba a mantener mejor calidad de vida en un ambiente de trabajo estresante. Y eso pues se ha visto de que ayuda a disminuir también la presencia de burnout en nosotros, ¿verdad? Interesantemente, pues decía que hasta el 76% daban cierto tipo de evaluación y cuidado espiritual a sus pacientes, no describían en profundidad cómo lo hacían, especialmente aquellos que se consideraban más espirituales, comparado con los no tanto espirituales. Las razones que no daban en cuidado espiritual fueron falta de entrenamiento profesional, falta de tiempo, preocupaciones acerca de la privacidad de pacientes y cuidadores. Y créame que esto existe, esto es a nivel mundial, estos son los principales problemas, no solo para el cuidado espiritual, sino que también la investigación de cuidado espiritual. Lo más importante, recuérdense que tenemos que tener estas conexiones de sanación con nosotros mismos, con nosotros, con ese significado que nos da la vida, la importancia del momento y también pues dejarlo ir. Y recordemos que todos somos parte de esta alma colectiva, ¿verdad? Para tratar de dar ese toque de esperanza y amor para disminuir el sufrimiento de nuestros pacientes y familiares, para mejorar la calidad de vida de ellos. Muchas gracias por su atención. Pues ahí estoy abierto y cualquier cosa a la orden. Y muchas gracias. Muchas gracias, Marvin, por esta presentación. Excelente, como siempre. Entonces empezamos con las preguntas. Yo no sé si de pronto Marvin y Norma quisieran dejar su correo electrónico para preguntas después, si eso es posible. Preguntas. Entonces, para Marvin y para Norma, hay bastante interés entre la diferencia entre los aspectos psicológicos y espirituales. Entonces, la pregunta es si podemos definir la diferencia entre estos dos aspectos.
Norma, ¿quieres platicar un poco? Estás en silencio. Sí. En lo psicológico, ¿no es cierto? Recibimos un paciente que tiene una serie de o inconvenientes o dificultades, o trastornos más serios, depende de ansiedad, de culpa, de depresión, y vamos a tratar con técnicas específicas de acuerdo a nuestro modelo de atención psicoterapéutica, esos síntomas que el paciente presenta, y además no solo los síntomas, sino buscando las causas que producen, ¿no es cierto?, esos síntomas. En cambio, desde lo espiritual, dijimos que nosotros vamos a acompañar en esta crisis que puedan tener espirituales, ¿no? Pero sin buscar un resultado específico, como puede ser desde lo psicológico. Además, por ejemplo, puede ser que el paciente, si pertenece a una religión determinada, nos pida orar, nos pida un pastor o un sacerdote o un rabino, nos pida asistir a ceremonias religiosas, ¿no? Y eso nosotros como psicólogos no lo hacemos. Nosotros podemos decir, bueno, buscar los medios para que eso se pueda dar. Digamos, si el paciente está internado, estoy hablando del hospice donde yo estoy, pero esa atención espiritual nosotros no la damos. Pudiera ser que también otros pacientes buscaran, ya no religiosos, sino buscar el sentido profundo que le da a su vida, y a lo mejor no tiene otro tipo de conflictos psicológicos. Uno tiene que, sí, claro, poder diferenciar, pero también puede ayudar los cuestionarios a los que uno puede acudir para ver si en realidad estamos hablando de una depresión, o estamos hablando lo que puede ser una depresión, una mirada no compasiva hacia sí mismo, porque no ha podido esto de integrar, como decía antes, lo que ha sido, lo que es, y tener una mirada más comprensiva. Eso me parece que hace más a lo espiritual, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a buscar un objetivo concreto en el acompañamiento espiritual, como sí puede ser que desde lo psicológico la resolución de conflictos, ¿verdad? En términos generales, no sé si algo más de esto me quieren preguntar. Y otra de las cosas importantes que tenemos que reconocer es cuando hay un distrés o dolor espiritual o distrés espiritual, pues, o sea, hay ciertas características, ¿verdad? Carecimiento de significado puede haber, dependiendo de la espiritualidad o religiosidad del paciente, si hay algún conflicto con el dogma o algún conflicto con alguna relación de lo que le da significado de vida, o por ejemplo, inhabilidad de interactuar con la paciente o con su familia, o no perdonarlo, cosas de que en términos de relaciones, ¿verdad? Entonces, eso puede afectar, y por ejemplo hay otro en el cual, pues, o sea, ese dolor, ese distrés espiritual definitivamente puede estar conectado con ansiedad o puede estar conectado con depresión. Yo creo que están correlacionados, pero no son lo mismo. O sea, hay diferentes aspectos. Hay definitivamente aspectos puramente de depresión y ansiedad que pues no están relacionados con el aspecto espiritual o religioso. Entonces, y recuérdense, cuando hablamos de espiritualidad, pues hablamos de también significado de vida, de algo que nos mantenga conectados con nosotros mismos, con los otros, con lo que nos pueda dar significado de vida o con lo sagrado. Y pues la religiosidad solo es una parte pues, o sea, del modo de que podemos llegar también a esa espiritualidad, ya sea a través de creencias religiosas específicas, ¿verdad? Sí, yo creo que en esas estamos. Lo que sí es importante reconocer es de que son diferentes, pero están altamente relacionadas. Yo creo que
al menos, pues, o sea, nosotros aquí con todos nuestros psicólogos y todo platicamos y que, pues, o sea, no es cuestión de separar ese aspecto de que no pueden estar juntos, sino que realmente buscar si hay algún otro elemento importante en ese distrés que están viviendo los pacientes, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo más importante en términos de psicología, que también, pues, preguntar acerca de la espiritualidad y religiosidad del paciente. Sí, en Perfecto. realidad uno trabaja en conjunto, ¿no es cierto? Formando parte de un mismo equipo y en la práctica se puede distinguir cuando el paciente está presentando, hace una crisis espiritual, que en realidad puede estar más relacionada a lo mejor no con una, por ejemplo, uno puede decir hay una depresión o hay una desmoralización, ¿no? Que sería a lo mejor no encontrar esta falta de significado a lo que le está sucediendo, ¿no? Pero verdaderamente, siendo distintos, se complementan, me parece a mí, en la práctica, ¿no? Que pueden estar unidos definitivamente. O sea, están Pero, bien correlacionados. Y esto es pura evidencia, no solo, obviamente, en la investigación, pero obviamente en la clínica. Entonces, por eso no pueden estar separados a la hora de evaluarse, diría yo. Perfecto, muchas gracias. Seguimos, nos quedan 10 minutos, entonces una pregunta bastante interesante. ¿Cómo aplicar todo esto en el caso actual en Colombia sobre el tema de la eutanasia? Cuidado, acompañamiento espiritual en el tema de la eutanasia. Es sumamente importante la pregunta y difícil a la vez, según creo. Pero yo creo que algo bien importante que tenemos que reconocer es de que la gran mayoría de personas en las cuales se pide eutanasia o physician assisted suicide, ¿cómo se llama? O pueden tener algún distrés psicológico y o espiritual. Entonces es importante identificar si están depresivos o sumamente ansiosos y obviamente o si tienen alguna carencia de significado de vida o sintiéndose desconectados de todo lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, por eso es importante tener un equipo interdisciplinario y que sean evaluados a estos pacientes por cuidado paliativo antes de acceder a la eutanasia, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es algo bien importante para poder ayudar, no solo para controlar los síntomas, sino que, pues, o sea, todas estas áreas existenciales y espirituales. Y también para, pues, el personal clínico, pues, médico, clínico en general, que lidia con todo esto, ¿verdad? Nosotros, yo antes de estar en el hospice, he trabajado en un hospital, formando parte de un equipo de cuidados paliativos durante muchos años hasta que me jubilé. Y los pacientes cuando venían, se acercaban con mucho dolor, era como el síntoma prevalente, ¿no? Pero a medida y venían con esta idea de querer morirse, pero en la medida en que eran aliviados en su dolor, comprendidos, atendidos, que se les daba un lugar para que pudieran hablar de todo lo que estaban sufriendo, pero además teniendo reuniones con la familia, buscando el apoyo también que la familia podía brindar, los amigos, digamos, en general, un solo caso se mantuvo firme en seguir pidiendo la eutanasia, ¿no? Aunque sabía que nosotros no la íbamos a aceptar, ¿no? Pero, a ver, estoy hablando de que en muchos años miles de pacientes atendíamos, porque en realidad por día podíamos llegar a atender entre 15 y 20 pacientes, ¿no? Y solo uno se mantuvo, que era una persona que estaba sola, que no tenía a quién acudir por sus propias características. Había perdido a su familia, pero por sus características personales no tenía amistades cerca, quien pudiera ayudarlo. Y entonces, en realidad, no encontraba sentido a su vida, no sentía que pudiera dejar un legado, no tenía con quién compartir su dolor, y entonces sentía que realmente era demasiado todo lo que estaba sufriendo, ¿no? Pero recuerdo ese solo caso en muchos años, ¿no? En general, cuando piden eutanasia, uno tiene que entrar a preguntar, ¿por qué la piden? ¿Qué es
qué es lo que está detrás de este pedido. Y si uno puede ayudarlos a darle una respuesta en este pedido, en general, los pacientes después no la solicitan, ¿no? Aquí yo hago un comentario, es que desde la perspectiva del acompañamiento espiritual, nosotros no somos representantes de una creencia religiosa o de una comunidad religiosa específica. Entonces, cualquier cosa que nosotros creamos sobre la eutanasia, que sea informada por nuestras creencias o eso, es importante tenerla en cuenta para el acompañamiento, pero no debe influir ese acompañamiento. Entonces, el acompañamiento espiritual no es acompañar a la persona o tratar de convencerla de que decida una cosa o la otra. Es sencillamente acompañar a la persona en la búsqueda de significado y propósito en el recorrido y camino que la persona escoja. Muchas veces eso quiere decir que por mis creencias no voy a poder acompañar a una persona que esté en el camino de la eutanasia, pero el acompañamiento espiritual ético nos pide que lo hagamos, que acompañemos al paciente desde sus creencias y necesidades sin que este camino sea interferido por nuestras propias creencias. Importante para mí, pues, también poner esto en la mesa. Así es. Yo creo que sí, definitivamente es importante, ¿verdad? Y reconocer, ¿verdad? Dice que ese es el propósito del cuidado espiritual, realmente reconocer el distrés que pueda estar teniendo el paciente, ver que también que le da fuerzas y que le ayuda a seguir caminando a través de todo el proceso y pues acompañarle. ¿Qué más? Solo preguntaban acerca de las herramientas y cómo lo pusimos en la clínica. Solo para contarles, nosotros en la clínica tenemos todos los días a todos los pacientes que miramos, le hacemos el ESAS FS. Entonces, en esas FS, la gran mayoría de ustedes saben de esas que tenían 10 elementos, ahora tiene 12, que tiene la angustia financiera y el dolor espiritual. Entonces, a todos los pacientes se les pregunta si tienen dolor espiritual, o al menos en las últimas 24 horas. Entonces, de esa manera, pues sí, no, y entonces de 0 a 10, 10 es el peor, y de ahí pues ya vamos evaluando, ¿verdad? Y generalmente utilizamos el FICA o FICA, FICA, que son varias preguntas en el sentido de, fue creado en la Universidad de Washington por la doctora Puchalski. Entonces se evalúa la fe, si se considera usted una persona espiritual o religiosa, cuáles son las creencias espirituales que le ayudan a usted para vivir estos momentos difíciles. Y si, por ejemplo, si no tiene ninguna creencia espiritual o religiosa, ¿qué es lo que le da significado de vida o propósito de vida? Y qué tan importante son estas creencias para usted, ¿verdad? O qué le da propósito qué tan importante es este propósito de vida que usted tiene. Y la C es la comunidad, si tiene alguna comunidad, ya sea espiritual o religiosa o familiar, que le apoye en todo esto que está viviendo. Y la A, que es como abordaje, como cómo quiere que le sigamos ayudando como equipo, y dar también nuestra evaluación. Sumamente sencilla, son preguntas generales, abiertas. Lo que tenemos que hacer es llenar, ahí sí que informarnos y saber, al menos aprender lo básico de las preguntas e integrarlas en nuestra conversación, ¿verdad? Porque de eso se trata, realmente platicarlo e integrar las preguntas para poder tener ese diálogo abierto en términos espirituales y religiosos. Y todos los pacientes hospitalizados también les hacemos esas Fs, y pues en las consultas generalmente les hacemos el FICA para pues evaluar todos los aspectos espirituales y religiosos. Bueno, yo creo que esta ha sido una conversación bastante interesante y sólida. No me queda más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes que nos acompañaron por esta hora y media, muy especialmente a Marvin y a Norma por compartir todo este conocimiento. Y como ya saben, les queda la invitación para la conversación que vamos a tener el mes entrante. Muchas gracias a todos, que tengan una muy buena noche. Muchas gracias a Socopac y gracias. Muchas gracias por la invitación. Verdadero honor estar con ustedes. Bendiciones. Para mí también, realmente muchísimas gracias. Hemos pasado una linda velada.
Ay, muchísimas gracias a ustedes por Eh, participar. Marta, no se te escucha. No sé por qué volvió a ponerse. No se escucha. No se escucha. Perdón, ¿se refieren a mí? No, no, Marta, a Marta Franco. Listo, borro. No, creo que es mi audio. Creo que es mi audio que tiene algunos problemas. Pero Ya, ahora sí. sí. Ahí no se escucha. Muchísimas gracias por participar. Les mando un abrazo y un beso muy grande de parte de la Asociación Cuidados Paliativos de Colombia. Doctora Norma, doctor Marvin, ojalá que no sea la última vez que nos veamos, que el próximo año nos puedan acompañar muchas veces. Gracias. Primero Dios. Bueno, se cuidan mucho, nos seguimos platicando. Un abrazo. Gracias a todos.